Valencia, el centro de Joaquín es bueno. ¡Zigic! ¡Gol! ¡Gol del Valencia, Nicolás Zigic! El centro es muy bueno de Joaquín, pero al centro lo hace mejor todavía la estatura. En este vídeo vamos a recordar a un futbolista que pasó por la Liga Española y dejó buen sabor de boca allá por donde fue. Este jugador es un tanto peculiar, ya que durante muchos años fue el jugador más alto en toda la historia de la Liga Española. Él es Nicolás Zigic, un gigante de 2,2 metros de altura. Esta bestia serbia jugaba de delantero centro, tenía una fuerza descomunal, una zancada impresionante y un remate de cabeza al alcance de muy pocos. Pero que la altura no te engañe. Este gigantesco jugador medía más de 2 metros, pero no era nada torpe con el balón, ya que en cierta forma tenía una muy buena visión de juego y un buen último pase. Zigic era un delantero muy difícil de parar. Ni los centrales más grandes tenían la capacidad de detener a este monstruo del fútbol, ya que estos se veían pequeños a su lado. Y es que el serbio usaba su cuerpo de forma increíble y dentro del área se hacía enorme. Remataba como muy pocos y el espacio que se generaba con su propio cuerpo era inmenso. Además, tenía una personalidad muy marcada dentro del campo, era un auténtico personaje y esto causaba pánico hasta en los árbitros. Vamos a conocer a Nicolás Zigic, uno de los jugadores más altos en la historia del fútbol. Zigic nació en el año 80 en la provincia de Vojvodina, Serbia. Su madre era jugadora de básquet y a Zigic seguro que le habría ido genial en este deporte, pero él tenía otros planes. Debutó como profesional en el equipo de su localidad natal, el AEK, pero su paso más importante fue el que dio en el año 2002. El serbio fichó por la Estrella Roja. Estos cedieron al gigante al Spartak Subotica y se salió. Anotó 14 goles en 11 partidos y la Estrella Roja se dio cuenta de esto y lo quiso recuperar automáticamente. Con los serbios conquistó 2 ligas y 2 copas del país. Allí se dio a conocer gracias a sus goles anotados, tanto que un peculiar equipo de la Liga Española se fijaría en él. Por aquel entonces el Racing era un habitual equipo de la primera división española y en el año 2006 pagó por el serbio 6 millones de euros, que más adelante le saldrían más que rentables. El delantero serbio se convirtió aquel año en el futbolista más alto de la historia de la Liga Española. Este récord sería superado en el año 2017 por Lassina Traoré, que medía tan solo 1 centímetro más que él. En su primera temporada en la Liga Española se ganó el respeto y la admiración de los aficionados. Su aportación con el Racing fue muy destacada. El serbio anotó 11 goles y dio 5 asistencias. Esto situó al Santander en una plácida 10ª posición. Lo más destacado del paso del serbio por el Racing fue la dupla recordada que formó con Pedro Munitis. Este medía poco más de 1,60 m y juntos fueron apodados como el dúo sacapuntos. Estos 2 jugadores eran muy carismáticos y jugando juntos se hicieron muy conocidos en la Liga Española. Para decirlo de alguna forma, eran el punto y la I. Los 2 se buscaban cuando jugaban juntos. Uno asistía y el otro marcaba. Se llevaban genial y se convirtieron en algo más que 2 delanteros. Pero esta bonita historia de amor sería destruida la temporada siguiente, ya que el Valencia pagaría por los servicios del gigante 20 millones. Así pues, en el año 2007, Zigic fichaba por el Valencia. Llegaba al club che como un auténtico monstruo del área. Todos los defensores le tenían miedo y el Valencia apostó fuertemente por él. Pero allí, el serbio no mostró su mejor versión. Anotó tan solo 8 goles y no tuvo los minutos que quería, ya que Koeman, entrenador del Valencia en aquel momento, confiaba más en unos jovencísimos Silva y David Villa. Allí logró la Copa del Rey del año 2008, pero en la final no jugó ni un solo minuto. Esto hizo que el serbio quisiera volver al Racing de Santander, y fue así como en invierno del 2009, Zigic volvió a Santander para terminar la temporada. Allí volvería a destacar, anotó 13 goles en tan solo media temporada y situó al Racing en una muy buena posición.
Al finalizar la temporada volvería al Valencia. Ese año disfrutó de más minutos, pero su contribución al equipo no fue muy buena. Lo más recordado del serbio en el conjunto che fue el agarrón en el área de Juanito, en los cuartos de final de la UEFA Europa League. El defensor lo agarró de la camiseta hasta rompérsela. El árbitro no señaló nada y el Atlético se clasificó para las semifinales. En la temporada 2010, Sijic terminaba su carrera en España para probar suerte en Inglaterra, concretamente con el Birmingham. Allí no tuvo mucha suerte, ya que en la primera temporada descendió a segunda división. Los aficionados estaban enamorados de él por su altura y sus remates, pero jugaba solo. El equipo no le acompañaba y sus goles no fueron suficientes para conseguir el ascenso. Su mejor actuación con el conjunto inglés fue en la final de la Carling Cup del año 2011 ante el Arsenal. El serbio anotó un gol a los Gunners para conseguir el preciado título. Esto fue una gran sorpresa para el mundo del fútbol y Sijic ganó bastante protagonismo. En el año 2015, debido a unos problemas con el club, Nikola Sijic decidió poner punto final a su carrera como futbolista en la segunda división inglesa. La altura en el fútbol es un factor determinante, y esto era el fuerte de Nikola Sijic, un gigante de más de 2 metros que causó terror en sus rivales. Un delantero muy difícil de marcar y una auténtica garantía en las jugadas a balón parado. El serbio hizo buenas temporadas en la primera división española, ganó títulos y jugó competiciones europeas, pero curiosamente, al dejar la Liga Española, acabó desapareciendo del panorama futbolístico. El serbio, sin lugar a dudas, es uno de los jugadores más extraños de la historia del fútbol.